Surrealismo. ¿Qué es el surrealismo? Surrealismo viene del francés surrealisme, encima sur del realismo. De acuerdo con la RAE, el surrealismo es un movimiento artístico literario iniciado en Francia en 1924 con un manifiesto de André Breton y que intenta sobrepasar lo real impulsando lo irracional y onírico mediante la expresión automática del pensamiento o del subconsciente. En el manifiesto de André Breton se define como sustantivo masculino automatismo psíquico por cuyo medio se intenta expresar verbalmente por escrito sin intervención de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. Sin embargo, el término surrealismo fue usado por primera vez por Guillaume Apollinaire, escritor y crítico de artes francés, en el prólogo de su pieza Las tetas de Tiresias, escrito en 1917. Lo definió de la siguiente manera: cuando el hombre quiso imitar el andar, creó la rueda, que no se parece nada a una pierna, así hizo surrealismo sin saberlo, y Breton, en su manifiesto de 1924, recuperó el vocablo. Ok, pero ¿cómo surgió? ¿De dónde viene? Para esto debemos de remontarnos al dadaísmo y al estallido de la Primera Guerra Mundial, en Zúrich, Suiza, en 1916, específicamente en un cabaret artístico llamado Cabaret Voltaire, que fue fundado por Hugo Boll y su pareja Emmy Jennings, esto con la idea de que cada persona hiciese lo que supiese con un alto grado de libertad, lanzándose una convocatoria donde se invitaba a los jóvenes artistas de Zúrich de todas las tendencias a aportar sus contribuciones y sugerencias con el propósito de crear un centro de entretenimientos artísticos poéticos. Así Cabaret fue cuna del dadaísmo y se llenó de personajes diversos que no tenían barreras idiomáticas, personajes como Tristan Tzara, Jean Arp, Richard Welsenbeck, Marcel Janco, etc. El dadaísmo fue clave por ser el movimiento precursor del surrealismo. Se caracterizaba por ser desprovisto de sentido, antiprograma, intentaban destruir el arte establecido para crear nuevo arte, querían acabar con el lenguaje e inventar uno nuevo, entender al odio y a la destrucción como algo sano, y el azar era parte de la creación artística. Esto último es muy importante ya que está relacionado con el subconsciente que Freud descubre en 1900. El movimiento Dada se extiende a lo largo del continente europeo, dando nacimiento a los principales pilares del surrealismo, entre ellos Paul Eluard, Luis Aragón y André Breton. El momento clave para el surrealismo es cuando el dadaísmo llega a París, ya que significa la muerte del mismo y el surgimiento del otro, pero será más fácil de entender si el nacimiento del surrealismo se explica desde la vida y las aportaciones de Breton. Viajaremos al París de las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX, porque allí encontraremos a los simbolistas, quienes le dieron a los surrealistas su imaginario onírico. Además, ellos creían en el poder de la literatura y, obsesionados por el valor de los símbolos y por la imagen interior, la poesía para ellos es el medio para darle sentido a los misterios de la existencia. Los simbolistas son de importancia porque Breton realiza su formación poética con los poetas simbolistas, incluso antes de unirse a los dadaístas, y el surrealismo surge primeramente en la poesía. Breton, durante 1917 y 1918, como estudiante de medicina y asistente en el centro psiquiátrico de Saint-Dizier del ejército, entra en contacto con las ideas de Sigmund Freud y sus teorías sobre el inconsciente y el consciente. En 1918, Breton conoce a Philippe Saupold y Luis Aragón, quienes, interesados por Freud, realizan investigaciones poéticas y entre ellas se encuentran la materia prima, mediante la práctica de la escritura automática a sus poemas. Aquí la poesía automática, pilar de la doctrina surrealista, ha entrado a escena. Después, en marzo de 1919, Saupold, Breton y Aragón editan el primer número de literatura, y en el número 5, Tzara ya aparece como colaborador, y Breton empieza a colaborar con la revista Dada de Zúrich. Aquí ya vemos aún más de cerca la conexión entre el Cabaret Voltaire con Tzara y el surgimiento del surrealismo con Breton, además del comienzo del fin del dadaísmo. Desde los inicios de la revista ya se hace notorio que Breton siente que dirige un círculo mágico, y poco a poco, con el tiempo y con nuevos colaboradores, la revista va adquiriendo su propia idiosincrasia. Siguiendo con el interés de Breton por la idea de la supremacía del inconsciente sobre lo consciente, siguen con la práctica de la poesía automática y los efectos de la misma se hacen sentir muy pronto, porque no hay que olvidar que del grupo de dadaístas franceses surge el surrealismo original, el cual es un grupo de poetas, es decir, Breton, Saupold, Aragón, Eluard y Perret, quienes tienen una conciencia lingüística del lenguaje como vía de acceso a realidades nuevas.
Sin embargo, el dadaísmo estaba estancado para 1921, además comienzan a surgir divergencias dentro del movimiento, surgiendo así el enfrentamiento entre Tzara y Breton, específicamente el 16 de mayo de 1921, en el juicio titulado Acusación y juicio al señor Maurice Barrés. Esta rivalidad era una lucha de poderes. Por una parte estaba Breton, ansioso por tomar el poder y dar una organización al grupo de dadaístas franceses, y del otro lado estaba Tzara, encarnación del caos dadaísta. Fue el 6 de julio de 1923 que se da muerte al dadaísmo, en el Teatro Michel, donde Tzara interpreta El corazón a gas y donde Breton se sube al escenario y ataca a los actores. Tras el colapso, Breton se posicionó como el líder indiscutido del grupo, y aunque aún no tenían nombre, los podemos considerar ya como surrealistas, quienes deciden dedicarse al desarrollo intensivo de la poesía automática y a realizar diversas exploraciones del mundo onírico, escapando de las limitaciones de la lógica, de la moral, del gusto, conjugado con las enseñanzas de Freud. En diciembre de 1924 se publica la revista La Revolución Surrealista, bajo la dirección de Pierre Naville, quien tiempo después afirmó que no existe la pintura surrealista, pero a partir de eso Breton tomará la dirección del cuarto número y para confirmar la existencia de la pintura surrealista, en noviembre de 1925 se lleva a cabo la primera exposición colectiva de arte surrealista, incluyendo obras de Jean Arp, Max Ernst, Paul Klee, André Masson, Man Ray, Joan Miró y Pierre Roy. Es de destacar que en ese mismo año Aragón, el 18 de abril, habría dejado una honda impresión en los jóvenes Salvador Dalí y Luis Buñuel, y en los números 6, 7 y 8 de la revista se plasmarían las fuentes del movimiento, es decir, los sueños, los poemas, los textos automáticos y las pinturas.